Hola, ¿qué tal? En este video voy a explicarles cómo calcular los cuartiles 1 y 2 para este ejercicio. La ecuación de los cuartiles es esta, es bastante similar a la ecuación de la mediana. Si tú ya tienes, digamos que la experiencia calculando medianas, entonces no tienes nada de qué preocuparte, puesto que es un cálculo bastante similar. El primer paso que vamos a hacer es calcular la frecuencia absoluta acumulada. Esa columna ya todos deben de tenerla en su tabla porque fue uno de los primeros temas que estuvimos abordando durante la clase. El primer valor es el de 2, 2 más 5 son 7. El que sigue sería como resultado 20, el que sigue sería 29 para finalizar con 35. Ese sería nuestro primer paso para poder calcular el primer cuartil. Como yo voy a calcular el primer cuartil, pues vamos a ponerle aquí que para Q sub 1, entonces K tiene que ser igual a 1. Lo que voy a hacer es que me voy a dedicar a calcular este valor que tenemos de K multiplicado por N sobre 4. Ya sabemos cuáles son esos valores. K dijimos que vale 1 por ser el primer cuartil. Entonces tendríamos 1 multiplicado por N. N ya sabemos que es 35, es el total de datos. Todo eso dividido entre 4. Entonces vamos a multiplicar 1 por 35. Ya sabemos que es 35 y 35 entre 4 pues nos da como resultado 8.75. Una vez que ya tenemos ese valor, recuerden que así como en la mediana, nos tenemos que hacer la pregunta: ¿cuál de estos valores que tenemos en la columna de la frecuencia absoluta acumulada supera a 8.75? El 2 no lo supera, el 7 tampoco lo supera y el 20 sí lo supera. Quiere decir que nuestro primer cuartil se va a encontrar justamente en el tercer intervalo. Y una vez que nosotros ya sabemos en qué intervalo se encuentra, pues ya podemos calcular todos y cada uno de estos valores que existen acá en esta ecuación del primer cuartil. Primero voy a comenzar con el límite real inferior. El límite real inferior que va a ser obviamente en este intervalo, en el de 9.8, pues nos quedaría como 9.75. Si no saben cómo calcularlo para decimales, lo único que vamos a hacer es sumar este 9.8 más este 9.7. Vamos a ponerlo 9.8 más 9.7 y el resultado lo dividimos entre 2 y ya con eso tenemos el límite real inferior. Y bueno, Kn dividido entre 4 ya sabemos que es 8.75. De la misma forma que la mediana, este valor que tenemos como la sumatoria de f no es más que la frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo donde se encuentra nuestro cuartil. Es decir, nos vamos a ir a la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Vamos a ver que en este intervalo nosotros tenemos nuestro cuartil, pues el dato que necesitamos es el anterior, o sea, el que está antes. Por lo tanto, quiere decir que nos va a dar como resultado el número 7. Posteriormente vamos a ver cuánto nos da fk, que no es más que la frecuencia absoluta en el intervalo donde nosotros tenemos el cuartil. O sea, nos vamos a nuestro intervalo y esta que es la columna de frecuencia absoluta nos dice que ese valor va a ser de 13. Vamos a poner f de k que va a ser igual a 13. Y por último necesitamos nuestra amplitud, que la representamos como c, que no es más que la diferencia de los valores de forma vertical. Observen cómo va cambiando, de 8.8 se pasó a 9.3. Quiere decir que esos valores van aumentando de 0.5 en 0.5. Y con eso ya tenemos todos los valores para calcular nuestro primer cuartil. Lo hacemos. Q sub 1, para decir que es el primer cuartil, va a ser igual al límite real inferior, que ya lo habíamos calculado anteriormente, 9.75. Le ponemos acá 9.75 más el corchete. Colocamos Kn sobre 4, que es 8.75. Vamos a poner 8.75. Le estoy poniendo 17 y es 75. Luego ponemos el signo menos. Posteriormente, la frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo del cuartil, que en este caso nos da 7.
dividido entre la frecuencia absoluta del intervalo del cuartil, que es 13, y todo eso va a estar multiplicado por la amplitud que dijimos que era 0.5. Por lo tanto, si nosotros metemos todo eso en nuestra calculadora, pues vamos a hacerlo de forma directa. 9.75 más paréntesis, arriba pongo 8.75 menos 7, abajo ponemos 13, cerramos y al final ponemos 0.5 para que nos diga que es un valor de 9.81. Si quieren lo pueden redondear, yo lo voy a dejar así como 9.81 y con eso ya tenemos nuestro primer cuartil. Vamos a hacerlo ahora para el cuartil número 2. El método de solución para el cuartil número 2, número 3 o número 4 es exactamente el mismo. Lo único que va a cambiar es K. Por lo tanto, si yo quiero calcular para Q sub 2, que es el cuartil número 2, vamos a tener que K va a ser igual, obviamente, a 2. Y ahora vamos a sustituir Kn dividido entre 4. K vale 2, multiplicado por N, que vale 35, y todo eso dividido sobre 4. Entonces, multiplicamos 2 por 35, y ese resultado lo dividimos entre 4, para que nos dé 17.5. 17.5, esto sería el valor en donde nosotros vamos a buscar nuestro cuartil. Nos preguntamos quién es el que supera a 17.5. 2 no supera a 17.5, 7 no supera a 17.5 y 20 sí lo supera. Por lo tanto, al igual que en el primer cuartil, vamos a tener que trabajar en el tercer intervalo. Muchas veces esto pasa, pero otras tantas veces no cae en el mismo intervalo del primer cuartil. No se vayan a confundir por eso, ¿eh? Entonces, los datos que tenemos aquí, si se dan cuenta, van a ser exactamente los mismos, puesto que vamos a estar trabajando en el tercer intervalo. Entonces el límite real inferior va a seguir siendo 9.75. Lo único que va a cambiar va a ser Kn sobre 4, que anteriormente era 8.75, pues ahora va a ser 17.5. La suma de las frecuencias absolutas anteriores al intervalo del cuartil siguen siendo 7. La frecuencia absoluta en el intervalo del cuartil siguen siendo 13 y también la amplitud sigue siendo 0.5. Así que lo único que va a cambiar va a ser el valor de Kn dividido sobre 4. Entonces aquí vamos a poner 9.75 más un corchete. En lugar de poner el 8.75, pues pondríamos el 17.5 menos 7, todo eso dividido entre 13, multiplicado por 0.5. Obviamente no nos tiene por qué dar el mismo resultado. El segundo cuartil, ¿cómo nos quedaría? Pues ponemos 9.75 más un corchete, la fracción 17.5 menos 7, todo eso dividido entre 13 y a su vez multiplicado por 0.5 para que nos dé 10.15. Por lo tanto, quiere decir que nuestro segundo cuartil es igual a 10.15. Y bueno, para hacerlo en el tercer cuartil, en el caso de que se los pidieran, van a hacer el mismo procedimiento, únicamente que aquí K ya sería 3. Tienen que calcular cuánto les va a dar Kn entre 4 y luego buscar cuál de estos números superan a este resultado para encontrarlo. Obviamente, si aquí ya me dio que es en el tercer intervalo 2 veces, seguramente para el tercer cuartil ya no tiene por qué estar en este. Yo les aseguro que va a ser diferente. Y bueno, hasta aquí dejamos este video. Espero que les haya quedado claro. Nos vemos en el próximo video.